EPA más Diver EduTech es un espacio de encuentro para la reflexión y el intercambio y la innovación en educación, tecnología y diversidad. Hace la conjunción del proyecto EPA, Entornos Personales de Aprendizaje Inteligentes, impulsado bajo el programa Erasmus Plus y enfocado en la personalización, la gestión inteligente del aprendizaje y la articulación de los entornos formales, informales y no formales, así como la cuarta edición de Diver EduTech, de la red alternativa orientado a la inclusión, la accesibilidad, la innovación pedagógica y las tecnologías para la educación en contextos de diversidad. Muy buenas tardes, distinguidas autoridades, profesores, estudiantes y asistentes que nos acompañan. Es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a nombre de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán a esta ceremonia de apertura del Congreso EPA más Diver EduTech 2026. Primero que todo, me voy a permitir presentarles a las autoridades que integran esta tarde el Honorable Presidium. En primer término, se encuentra con nosotros nuestro rector, el maestro en ciencias, Carlos Alberto Estrada Pinto. También se encuentra con nosotros el doctor Rafael Pastor Vargas, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y presidente del Consejo Administrativo de la Red Alternativa. También está con nosotros el director de la Facultad de Educación, el doctor Pedro José Canto Herrera. Integra también la mesa del Presidium el doctor Joao Filip dos Santos Arraipa, presidente del Consejo Científico de la Red Alternativa. Y también se encuentra con nosotros el doctor Alfredo Zapata González, coordinador del Congreso EPA más Diver EduTech 2026. A todos ustedes, nuestra más cordial bienvenida. Aprovecho el momento también para agradecer a algunas autoridades universitarias e invitados especiales en esta tarde. Se encuentra con nosotros el doctor Ramón Peniche Mena, coordinador general del Sistema de Posgrado e Investigación de nuestra universidad. También se encuentra con nosotros la maestra Mónica Michelle Arceo Flores, encargada de la dirección de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Educación Primaria, Rodolfo Menéndez de la Peña. Se encuentra también con nosotros la secretaria académica de la Facultad de Educación, la doctora Silvia Alejandra Baez Aldana. Y también en esta tarde se encuentra con nosotros nuestro secretario administrativo, el doctor William René Reyes Cabrera. El objetivo principal del Congreso EPA más Diver EduTech 2026 es fortalecer a la comunidad académica y profesional que trabaja en la inserción entre el aprendizaje personalizado, tecnologías emergentes y diversidad en entornos educativos, incluyendo buenas prácticas y experiencias educativas, intercambio de metodologías
y análisis que favorezcan la inclusión, accesibilidad y respeto a la diversidad, así como la promoción y colaboración institucional para el desarrollo tecnológico y de programas de formación orientados a la educación. Como primer punto también me voy a permitir invitar al director de nuestra Facultad de Educación, el doctor Pedro José Canto Herrera, para que nos dirija un mensaje. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a colocarnos a ver. Pues bienvenidos aquí a nuestro país, México, un país hermoso, con muchas matices. Vamos a decir que hay muchos Méxicos, aquellos que han tenido la oportunidad de visitarlo. Y uno de esos Méxicos maravillosos, pues es el estado en el que nos encontramos, que es el hermoso estado de Yucatán. Y su capital, que es la Blanca Mérida. Y una de las partes más importantes y más reconocidas, la Universidad Autónoma de Yucatán. Una de las universidades más importantes del sureste, obviamente del estado. También darle la bienvenida aquí a nuestro auditorio, Rita Cetina, que pues nosotros lo recibimos en esta ocasión, en esta ceremonia de inauguración del Congreso EPA Diveredu Tech. Muy contentos y nos da mucho gusto que estén ustedes aquí presentes en este momento. En todo evento siempre ocurren algunas cuestiones, o sea, ¿qué más quisiera uno que fuera así o fue sobre el maíz? Pero siempre a veces ocurren y a veces eso es lo que le da ese sabor diferente en cada uno. Yo creo que en este caso, en comentando, bueno, pues ya Alfredo tendrá muchas experiencias que comentar al respecto. Yo creo que ahí queda. Pero independientemente de todo, pues agradecemos muchísimo que hoy estemos celebrando este inicio de nuestras actividades en el Congreso y que podamos estar, pues todos los que pudieron estar de manera presente y los que no nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales y también nuestra plataforma de comunicación por vía distancia. Y eso nos permite también poder hacer muchas cosas que a lo mejor en otras ocasiones hubiera sido más difícil. Bueno, ahora me dirijo a mis compañeros integrantes del presidio. En primer lugar, a nuestro señor rector, el maestro en ciencias, Carlos Alberto Estrada Pinto. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí presente y pues darle ese realce importante a este evento que también nosotros consideramos que es muy importante. Es como diríamos un 2 por 1. Por un lado tenemos el proyecto de investigación EPAI de entornos de aprendizaje personales inteligentes, en donde pues viene cerrando el proyecto en esta ciudad, en Mérida. Ya tuvimos una ocasión de recibirles aquí y nos da doblemente gusto de volverles a recibir tan pronto y que pues tengan la plena confianza que si necesitan una tercera o cuarta, con mucho gusto aquí los estaremos recibiendo. También pues el Congreso, la parte fundamental técnica es el Congreso Diver EduTech. Pues dicho sea de paso, estamos igual viendo en las redes un congreso que tiene mucho reconocimiento, gente importante acerca de la tecnología, del uso igual de tecnologías, sobre todo emergentes, inteligencia artificial y algunos otros aspectos que también de una u otra manera conforman la unión en este congreso como puntos principales. Agradezco también en este caso la presencia del doctor Joao Felipe dos Santos Saraipa, a quien no había tenido el gusto de conocer. Bueno, sí, la vez pasada tuvimos igual. Y bueno, desde así lejitos estuve viendo un poco su portañol durante su taller, un ratito. Y bueno, muchas cosas igual que comentar. Muchísimas gracias por estar aquí presente y por igual apoyar y haber confiado en la Facultad de Educación. También saludo al doctor Rafael Pastor Vargas, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y presidente del Consejo Administrativo de la Red Alternativa. Yo creo que el trabajo colaborativo es fundamental y pues ahí estaremos igual de diferentes maneras, en este caso la presencia de la Facultad de Educación a través de su personal académico, pues participando de una u otra manera con actividades de la red que usted dignamente representa. Muchas gracias por estar aquí.
Y finalizo con Alfredo Zapata, quien ha estado coordinando el Congreso y también las actividades de cierre del proyecto. Un 2 por 1, igual para ya luego salir tranquilamente de vacaciones en unos cuantos días. Yo creo que cuando uno hace muchas más cosas, disfruta mucho más esas vacaciones. Así que felices vacaciones, prontas vacaciones. Y bueno, les dirijo a todos los demás, conferencistas, personal académico de aquí de la facultad, personal académico de otras instituciones hermanas de la Escuela Normal. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. También por aquí deben haber profesores de la Facultad de Matemáticas. En fin, hay la lista es larga y cito algunos, así que si omito alguno, pues le disculpo de antemano. Agradezco todo esto, para nosotros, como les dije, un motivo de mucho orgullo. Estamos muy contentos de recibirles. Estamos seguros que durante todas estas actividades de estos días que siguen, pues van a ser días muy ricos, donde entonces vamos a tener la oportunidad de conocer los trabajos que están realizando, de interaccionar con ustedes para futuras colaboraciones, ya sea la parte docente o académica o la parte de investigación. En fin, en todo esto que pues de una u otra manera es lo que nos enlaza. Yo creo y estoy convencido que el trabajo colaborativo entre profesores de una u otra manera hace que primero se produzca más, segundo que la cobertura sea mucho mayor y también el impacto de lo que uno viene haciendo. Y de ahí se aprende mucho, muchísimo. A veces hasta tiempo, dinero, y en ocasiones también vida hace falta para poder hacer y vivir todo lo que en un momento determinado ahorita exige la vida académica. Pues hasta hace algunos años, tal vez como dirían por allá, unos 30, de 30 a 50 años, la labor de los profesores y de los investigadores era muy diferente a la que ahorita es. Creo que era más sencilla. Uno se dedicaba a algunas cuantas cosas nada más y lo que hacía extra era por puro amor al gusto. Pero ahorita, pues yo creo que ya los tiempos han cambiado. Le sigue teniendo amor al gusto, a lo que uno hace, nada más que cada vez hay más cosas, más complejidades. La globalidad es también madre de muchos de nuestros vicios y por allá estamos nosotros igual deambulando por muchos lados. Y en fin, todo eso que ya hace que la vida académica sea eso, una complejidad, pero también una riqueza para disfrutar. Ya para finalizar, pues esperamos que disfruten, pues aquellos que han tenido la oportunidad de visitar antes la ciudad de Mérida, que disfruten de todos los encantos que tiene, que ella nos da, nos proporciona, desde su cultura, su música, sus edificios, en fin, muchísimas cosas, dentro del tiempo que queda, porque obviamente, pues sí, se viene a trabajar, pero no se está peleado con los tiempos adicionales para poder disfrutar algo, una probadita. Y si no se disfruta ahorita, pues que tengan la oportunidad de regresar aquí y disfrutarlo plenamente, como se debe de todos sus encantos. Que disfruten y aprovechen muchísimo de todas las actividades ya organizadas para el Congreso, que dicho sea de paso, hay muchas y muy ricas que trataremos de manera personal igual de estar y participar en la medida de lo posible. Lo que pasa es que uno ya no es tan dueño de su tiempo y de pronto revisa la agenda y tiene reuniones aquí, ceremonia allá y ya desea uno regresar a la vida de soldado raso para poder disfrutar más de este tipo de eventos que son los que hacen rico, ¿no? Pues yo creo igual en este punto que el tema es un tema relevante, actual, que no solamente compete a los que estamos aquí presentes, sino compete a toda la comunidad académica en sus diferentes ámbitos. No importa el área, no importa los niveles educativos a los que se refiera, pero todos de una u otra manera estamos viviendo, conviviendo y trabajando o pasando las problemáticas y preocupaciones que tienen que ver con estas tecnologías emergentes que están saliendo y que pues es una carrera de locos en la que hay que estar corriendo para estar a la vanguardia y en la que también esa carrera pues la tenemos con nuestros estudiantes y la gente que viene abajo que tiene como mayor energía y que están corriendo quizás hasta más rápido que nosotros y pues hay que ver cómo nosotros igual nos emparejamos. En ese sentido, pues
hay muchos temas, muchos puntos. La conferencia inaugural pues empieza y enmarca en lo que viene siendo pues estas tecnologías emergentes que de alguna u otra manera también son motivo fundamental de muchos de los que estamos aquí presentes. Y en fin, no queriendo adelantar nada de los temas, dejándole a las personas expertas a que nos platiquen con más detalle lo que son acerca de los temas que van a compartir. Pues con eso termino, agradeciendo de nuevamente su asistencia y participación, deseándole el mejor de los éxitos y que tengan una feliz tarde. Gracias. Agradecemos al doctor Canto por este mensaje de bienvenida. Solicitamos ahora al doctor Joao Filipe dos Santos Arraipa, presidente del Consejo Científico de la Red Alternativa, a que nos dirija un mensaje. Olá, buenas tardes. Primeiro, não hablo bem espanhol, hablo portunhol, pero que penso que está melhorando. Quero saudar primeiro as autoridades locais, os professores, os estudantes e os investigadores. Não hablamos, pero que por vezes temos investigadores que nem sequer são professores, nem são estudantes, ou são tudo, de uma vez sola. Estou aqui representando a Universidade Nova de Lisboa e, claro, que também a rede alternativa. Para começar, gostaria de dizer que eu participei em outro projeto alternativo há 20 anos, penso eu, ao caso, já não me recordo bem, e com Emanuel, que está por aí, iniciamos este reto de me torná-lo presidente do Conselho Científico, com um objetivo muito claro, tentar ter mais projetos para ajudar a investigação. Porque minha experiência, provavelmente vuestra, se não temos projetos, não temos financiação, não temos facilidade em fazer investigação. Então, por isso, meu papel nesta rede é tentar dinamizar a criação de projetos e poner todos os que queiram, as instituições, as universidades, em este reto também. Porque poderemos ter 20 propostas e ganhar uma ou não ganhar nenhuma, pero que temos que ser resilientes. Não sei se tienes essa palavra. É esforçar para conseguir ter uma oportunidade. Claro que há muitas maneiras de financiamento. Já está, em portunhol. E devemos buscá-los nacionalmente ou da Comissão Europeia. Claro que temos alguma experiência da Comissão Europeia e estamos abertos para isto. Então, este congresso é um reflexo e me parece que estamos todos muito contentes de estar aqui, graças a Alfredo, que se logrou poner com este esforço e que estamos terminando a EPAI, também tem alguns resultados científicos interessantes e, claro, a ideia de um congresso é estabelecer redes para ajudar a ter mais ideias para a criação de projetos, de inovações. Tudo isso é o que estamos aqui tentando fazer. Então, o melhor é criar estas redes e vamos ver como passa agora a próxima fase comigo aqui na rede, que vai ser tentar que tenhamos mais propostas para conseguir estes projetos que nos ajudam. Então, eu não tenho muito mais que dizer. Também é uma das primeiras vezes que estou assim este rol. Então, uma vez mais, de uma maneira prática e sencilla. Gracias a todos y vamos hablando, ¿ok? Muchas gracias, doctor Joao, por su mensaje. A continuación, el doctor Rafael Pastor Vargas, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y presidente del Consejo Administrativo de la Red Alternativa, nos dirigirá su mensaje.
Pues sí, yo casi lo prefiero porque, como veis, soy un poco más alto y me costaría un poquito más estar aquí. Bueno, lo primero que no puede ser de otra manera, agradecer al rector, lo primero su presencia. Todos sabemos que las tareas de un rector son bastante densas y que esté aquí quiere decir que es un espaldarazo y un buen apoyo desde el punto de vista de la... Además me congratula, como yo también tengo ingeniería, pues siempre está bien, porque en España normalmente los rectores no suelen ser de ingeniería. Pues sabéis, aquí por eso me congratula que sea así, ¿de acuerdo? Y muchas gracias por tu presencia, Carlos. Bien, también no, como por otra manera tengo que felicitar y agradecer también al decano director de la Facultad de Educación, ¿vale? En España sois decanos, los directores somos los de ingeniería en España, no somos los decanos, ¿vale? Y por supuesto no puede ser de otra manera Alfredo por la organización, ¿vale? Por supuesto a todos vosotros y a todas vosotras por estar aquí, ¿eh? Tanto los que estáis presencialmente como los que estáis en línea, ¿no? A pesar de ser ingeniero, llevo muchos años en temas de cargo de gestión. Entonces a veces peco mucho de hablar demasiado. Voy a intentar limitar, porque creo que lo importante es lo que viene después, no que hablemos nosotros, ¿no? Como decía yo antes, yo me he incorporado hace poquito, ¿de acuerdo? A la red. Estoy orgulloso de pertenecer a la red. Estoy en la parte un poco menos sexy de la parte científica, que se la ha quedado Joao. Pero estoy orgulloso de estar en la gestión de esta parte, porque fundamentalmente lo que sí que nos gusta recalcar de todo el trabajo que se hace, y yo creo que el decano, el director de la Facultad de Educación lo ha dicho, es la sinergia entre ámbitos distintos. Yo llevo trabajando en tecnologías educativas pues desde el año 2000, llevo 26 años en temas de tecnologías educativas trabajando y siempre he tenido esa sensación de que había un problema de comunicación entre pedagogos, ingenieros, informáticos, ¿de acuerdo? Por razones obvias, ¿no? Porque teníamos un poco la forma de pensar diferente, ¿no? Yo creo que esa sinergia ahora sí que se está poniendo de relieve en todos estos proyectos y creo que hay que ponerla encima de la mesa, ¿eh? Por eso me gusta recalcarlo, porque al final parece que somos mundos distintos, ¿no? Están las facultades de educación, ingeniería, los proyectos, aquí cada uno tiene su rol y yo creo que eso debería desaparecer porque evidentemente la multidisciplinaridad siempre es lo más importante en los proyectos que tienen éxito, ¿de acuerdo? Tiene que haber siempre personas con roles y con conocimientos distintos porque son complementarios y yo creo que en este caso lo estamos consiguiendo, ¿no? Y bueno, más que nada, como vais a darnos una palmadita a la espalda porque también nos hace falta que de vez en cuando nos digan cosas para motivarnos, ¿no? Para seguir con la tarea. Yo también agradecer también a las autoridades a la ciudad de Mérida. Yo no conocía Mérida, ¿de acuerdo? Entonces yo también me ha sorprendido gratamente la ciudad, la calidez de la gente, ¿vale? Y probablemente repitamos más de una vez, ¿de acuerdo? Sabéis que los españoles somos muy persistentes cuando queremos ir a los sitios, entonces solemos repetir bastante. Dicho todo esto, para no alargar más, pues nada, simplemente agradeceros otra vez estar aquí porque, bueno, quedaban todavía 2 días largos de ponencias, de congresos. Luego me tendréis que aguantar un ratito para que os cuente algunas cosas de las que vienen haciendo en temas de IA generativa, ¿de acuerdo? Ya he aprendido muchas veces a no hablar como dice mi hijo, muy técnico. Mi hijo me dice que yo hablo muy técnico. Y entonces ya, pues uno con una edad ya sabe más o menos qué cosas se pueden decir y qué cosas no se pueden decir para que la gente comprenda que es uno de los gaps que solemos tener entre dominios, al final, entre educación, informática, cuestiones que utilizan mucho glosario en informática, que viene del mundo anglosajón, para lo bueno y para lo malo. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más. Simplemente pues, agradeceros que estáis aquí y bueno, seguimos en breve. Muchas gracias, doctor Rafael, por este mensaje. La Universidad Autónoma de Yucatán, hacia el 2040, se reconoce como una institución innovadora y de excelencia educativa, que promueve el aprendizaje a lo largo de la vida, líder en la generación y aplicación del conocimiento con impacto social y un agente estratégico que contribuye al bienestar y al desarrollo sostenible de la sociedad. Por ello, la Facultad de Educación, en cumplimiento con su misión, coadyuva con el compromiso universitario en la formación de profesionales para la transformación y desarrollo de la educación, basándose en metodologías y procesos educativos de vanguardia. Por lo cual, se promueven espacios de análisis académico que permiten difundir el trabajo
que genera la comunidad universitaria, como es el caso de este congreso. Por ese motivo, invitamos al señor rector, el maestro en ciencias, Carlos Alberto Estrada Pinto, a que nos dirija un mensaje y declare inauguradas las actividades del Congreso EPA más Diver Educ 2026. Muy buenas tardes a todas y todos. Saludo primeramente con mucho gusto a quienes integran el Presidium. Pues bienvenidos, doctor Rafael Pastor Vargas. Muchísimas gracias. También al doctor Joao Filip dos Santos Sarraipa. Muchas gracias. Y al doctor Pedro Canto, director de esta Facultad de Educación, al doctor Alfredo Zapata González, coordinador de este congreso, a las autoridades de esta Facultad de Educación, a la doctora Alejandra Baeza, al doctor William Reyes, al coordinador general de posgrado de investigación de nuestra universidad, el doctor Ramón Peniche, a invitados especiales, al personal académico, alumnado y profesionales de la educación, pues que hoy nos acompañan. Me da un gran placer darles la más cordial bienvenida a nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán a este Congreso de Entornos Personalizados de Aprendizaje Inteligentes EPAI más Diver Eduquetec. Pues este Congreso representa un espacio de diálogo, reflexión e innovación en torno a uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: transformar los procesos educativos en un contexto marcado por el avance vertiginoso de las tecnologías emergentes, la inteligencia artificial y la necesidad de construir entornos más inclusivos y equitativos. Quiero expresar un reconocimiento muy especial al doctor Pedro José Canto de Herrera, director de nuestra Facultad de Educación, así como a todo su equipo de trabajo y al comité organizador local por hacer posible este congreso. Su dedicación, compromiso y visión han permitido consolidar un evento que articula esfuerzos internacionales, redes académicas y proyectos de alto impacto. Asimismo, celebro la colaboración con iniciativas como este proyecto EPAI, impulsado en el marco del programa Erasmus Plus y la red alternativa, que a través de Diver Edutec han promovido el intercambio de conocimientos sobre educación, tecnología e inclusión. Esta suma de esfuerzos fortalece nuestra capacidad de responder a los retos actuales desde una perspectiva global y colaborativa. En la Universidad Autónoma de Yucatán estamos convencidos de que encuentros como este son fundamentales para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Nos permiten compartir experiencias, analizar buenas prácticas y sobre todo construir nuevas rutas para una educación más pertinente, flexible y centrada en las personas. Hoy más que nunca la educación requiere transitar hacia modelos que reconozcan la diversidad de los estudiantes, que aprovechen el potencial de la tecnología de manera ética y responsable y que fomenten el desarrollo de competencias para la vida. Los entornos personalizados de aprendizaje representan una oportunidad para avanzar en esa dirección, colocando al estudiante en el centro y favoreciendo trayectorias formativas más significativas. En este contexto, nuestra Facultad de Educación es sin duda un referente. Su fortaleza académica, la calidad de sus programas educativos, sus proyectos de investigación y sus vínculos internacionales la posicionan como un actor clave en la generación de conocimiento y en la formación de profesionales comprometidos con la transformación educativa. Los trabajos que aquí se desarrollan, así como las redes de colaboración que se consolidan, contribuyen no solo al fortalecimiento de nuestra universidad, sino también al desarrollo educativo de nuestra región, de nuestro país y de la comunidad internacional. Estoy seguro de que durante estos días las conferencias magistrales, las ponencias, los talleres y las actividades académicas serán una fuente de inspiración y aprendizaje para todas y todos ustedes. Les invito a aprovechar al máximo este espacio, a dialogar
a cuestionar, a compartir y a construir nuevas ideas que impulsen la innovación educativa con sentido humano. Les felicito por su espíritu de colaboración y compromiso con la educación, por su vocación de servicio, por brindar esperanza a las nuevas generaciones y por transformar vidas con visión humanista y responsabilidad social. Les deseo unas jornadas de trabajo muy exitosas y que disfruten este Congreso EPAI más Diver EduTech. Muchas gracias. Bueno, no sé cómo sea en los otros países que nos visitan, pero aquí solemos hacer una declaración formal de inauguración y pues tengo el honor que siendo hoy miércoles 25 de marzo del 2026 y siendo las 17:40, me permito declarar formalmente inaugurado este Congreso EPAI más Diver EduTech 2026, que se va a realizar aquí en la Facultad de Educación de nuestra universidad. Muchísimo éxito a todos los participantes en este gran evento. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro rector por sus palabras y por haber por iniciado este congreso. Pues bien, con este acto finalizamos esta ceremonia. En primer lugar, agradeciendo a las autoridades que nos acompañaron en el Presidium y también a todos ustedes que nos hicieron el honor de estar con nosotros en esta tarde. Muchísimas gracias, muchísimo éxito en el Congreso y que tengan una excelente tarde. Y antes de retirarnos, pues bueno, vamos a tomar las fotos también oficiales con las autoridades. Les invitamos a ponerse de pie, por favor, para la fotografía. Buenas tardes, están cordialmente invitados a magistral con el doctor Rafael Pastor. Empieza en 10 minutos.
seguimos con la conferencia magistral Bien, la conferencia magistral se titula Uso de IA generativa en educación superior, a cargo del doctor Rafael Pastor Vargas. Me voy a permitir leer la semblanza del doctor Rafael. Es profesor titular en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, en España. Adscrito al Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, institución de la que actualmente es director. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Ingeniería Informática por la UNED. A lo largo de su trayectoria, se ha desempeñado en cargos relevantes en innovación y desarrollo tecnológico universitario. Entre ellos, la Dirección de Innovación Tecnológica y la Dirección del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la UNED, con la responsabilidad en la gestión del campus virtual y en el desarrollo de la plataforma de aprendizaje ALF. Su labor académica e investigadora se ha centrado en ámbitos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el Internet de las cosas y las tecnologías educativas, participando en diversos grupos y proyectos de investigación de alcance nacional e internacional. Asimismo, mantiene una presencia activa en redes científicas y de transferencia del conocimiento, lo que lo posiciona como una voz relevante en la intersección entre innovación tecnológica, educación superior y la necesaria transformación digital para el siglo XX y los siglos que pudieran venir. Entonces, démosle un fuerte aplauso para recibir al doctor Rafael Pastor Vargas. Gracias por acompañarnos, doctor. La conferencia magistral se ha previsto que tenga un desarrollo de 1 hora, 40 minutos, 45 para la exposición del doctor y vamos a dejar un margen de 15 o 10 minutos para preguntas. Terminando la exposición, quien desee preguntar, tenemos tarjetitas para escribir su pregunta o también disponemos de un micrófono para que la puedan hacer de manera directa. Gracias. Empezamos con el doctor. Pues muchas gracias por la presentación. Habíamos quedado que la ponencia era 1 hora, visto que tenemos una reducción de tiempo considerable por la ponencia principal, vamos a intentar reducirlo, ¿vale? Me voy a intentar centrar en las ideas principales de lo que sería la charla de hoy, ¿vale? Como veis, está en inglés las transparencias porque las utilizamos en varios proyectos que ahora os comentaré, aparte de PAI, os he puesto otro que estamos activos ahora. Yo ahora mismo estoy en 6 proyectos, 4 europeos y 2 nacionales, entonces solemos aprovechar el tiempo y podemos optimizar la cantidad de información y como entiendo que estamos en un sitio donde no hay problema con el inglés, en todo caso, lo interesante es lo que yo cuente, no lo que aparezca en las transparencias, ¿vale?
Bien, vamos a contextualizar un poquito lo que es la presentación en el sentido de, como ya sabéis, desde octubre de 2022, pues se rompió una cosa llamada ChatGPT, ¿de acuerdo? Que democratizó el acceso a una tecnología que hasta ahora parecía un poco lejana y que de repente surgió, ¿de acuerdo? De repente se democratizó el acceso a esa tecnología, ¿vale? La inteligencia artificial lleva inventada en los años 40 del siglo pasado, con Turing y otros de los científicos que se dedicaban a ello, ¿de acuerdo? Pero es verdad que ha sido ahora cuando tiene un poco esa explosión y ahora escucháis inteligencia artificial por todas partes, absolutamente por todas partes, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de la automatización de procesos y la gestión, viene muy bien tener este tipo de herramientas porque permite hacer muchas cosas mucho más rápido, más eficiente, pero introduce una serie de problemas, que es de lo que yo quiero hablar en la parte de inteligencia artificial y de lo que va el proyecto ADMIT, ¿de acuerdo? Que es otro proyecto que estamos trabajando, 12 universidades europeas, todas universidades a distancia, ¿de acuerdo? La UNED, la Universidad a Distancia Española, nosotros tenemos un campus de 180.000 estudiantes, para que os hagáis una idea, un campus virtual que estuve, como ha dicho la presentadora, dirigiendo más de 11 años, ¿de acuerdo? Con los consecuentes problemas que hay en la parte de aplicación tecnológica y sobre todo la parte que a mí me interesaba más, que la parte de innovación, ¿de acuerdo? De herramientas educativas, de lo que vamos a hablar ahora, ¿vale? Básicamente, y la integración. No me da tiempo, quería enseñaros herramientas nuevas que estamos desarrollando, que tenemos justamente en la universidad, que se llaman los EduBots, que es básicamente tener a disposición de los docentes herramientas para generar automáticamente asistentes de inteligencia artificial para tareas específicas, ¿de acuerdo? Si estáis más interesados, como ya estamos hasta el viernes, pues si queréis en un momento determinado podemos hacer algún tallercito, alguna cuestión para que lo veáis. Ahora mismo solo está disponible para los profesores de la UNED, también os aviso, ¿de acuerdo? Es una pena, pero os recuerdo que la inteligencia artificial necesita unos recursos computacionales y necesita una serie de servidores que valen un dinero, entonces la universidad se protege un poco de que no esté el acceso abierto para evitar que se usen los recursos de la manera menos adecuada, ¿vale? Volviendo al planteamiento, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver dos ejes de trabajo, dos análisis de la problemática. Hemos hecho, focalizado dentro del proyecto, uno de los paquetes estaba dedicado exclusivamente al análisis de problemas, tanto a nivel de las universidades como a nivel general, ¿de acuerdo? Ya os contaré un poquito cómo hemos hecho. Hemos utilizado también incluso la inteligencia artificial para generar mucha de la información que hemos planteado, ¿no? Creando, no voy a decirlo así, una especie de metodología que usa la propia inteligencia artificial para hacer estados del arte, ¿de acuerdo? Utilizando, ahora lo veréis, fuentes no formales. Entonces hay dos problemáticas aquí que queríamos distinguir. Hay una primera parte de la presentación que es cómo lo utilizamos desde el punto de vista de los docentes, ¿de acuerdo? Distinguimos una parte en el sentido de nosotros el día a día en nuestras clases, ¿de acuerdo? Sobre todo nosotros, en caso particular de las universidades digitales o a distancia, tenemos que utilizarlas sí o sí, esas herramientas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque trabajamos con tecnología, ¿de acuerdo? Cualquier interacción que tenemos con nuestros estudiantes, todas se hacen mediante tecnología, con lo cual es obligatorio, ¿de acuerdo? Esa práctica docente tiene mucho que ver. Entonces, la primera parte de la presentación la voy a reducir mucho, pero para que veáis un poco, sobre todo lo que nos interesa es cuáles son las problemáticas que están surgiendo del uso, ¿de acuerdo? De esas IAs, no sé si pasará aquí, me imagino que sí, que el uso es muy disperso, está poco normativizado, no hay directrices, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora lo veremos un poquito. Pasa igual del segundo eje, que es el de la gobernanza, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de la gestión de las instituciones, ¿de acuerdo? En nuestro caso tenemos un vicerrectorado que es el de hecho, nosotros ya tenemos directrices, pero analizando toda esa información dentro de España, Europa y el mundo, vamos a enseñar rápidamente un par de cuestiones, lo que hemos detectado es que no hay apenas nada. Hay parcialmente directrices de esas cuestiones, con lo cual lo que hay que hacer es trabajar sobre ellas. Es difícil en un mundo globalizado trabajar en estas cuestiones sin más. Ya sabéis que cuando la tecnología la proporcionan probablemente Estados Unidos, casi todo, pues nos tomamos con los tribunales de Estados Unidos normalmente con estas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, esa normativización sí que hay elementos, sí que hay organizaciones que permiten un poco estandarizar o que tienen directrices, ¿no? Estandarización. Luego veremos, la UNESCO tiene unas directrices que ha sacado hace un poquito, más unas que tenía más antiguas, del 2022. No, todos estos cuentos como resumen realmente de lo que quería contar, es decir, vamos a ver qué es lo que está pasando y cuáles son los ejes de trabajo. A nosotros, como por razones obvias y por mi cargo de gestión, me interesa mucho la gobernanza, mucho. ¿Por qué? Porque al final yo como responsable, en este caso de la escuela, en su momento vamos a hablar de responsable de los campos virtuales o la colaboración que tengo con los vicerrectorados y el propio rector de la universidad, lo que me interesa es tener un marco de trabajo competente, para que todo el mundo tenga unas directrices de uso de la inteligencia artificial. Todos podemos utilizarlo a nivel personal, ¿de acuerdo? Pero ya sabéis que ha habido muchos problemas de utilización de esa información a nivel personal, en el sentido de que ya hay demandas. De hecho, ayer estaba leyendo, eso se llama, que acaban de mandar a OpenAI, ¿de acuerdo?
por un mal uso que se hicieron de unos abogados que lo utilizan por una sentencia. Entonces, el tribunal ha denunciado a OpenAI por el mal uso de esas sentencias, porque había códigos incorrectos, había sentencias que no había, ¿vale? Eso se aplica no solamente a la vida personal, al uso personal, sino al negocio, ¿no? Nuestro negocio es la educación. Y perdóname si os molesta lo de negocio, pero al final nuestros clientes son los estudiantes, a los que tenemos que servir y dar una buena educación y conocimiento, ¿vale? Bueno, voy a empezar con la primera parte, que si no me enrollo mucho y no quiero acapararlo, ¿de acuerdo? Centrado. Vale. Lo que empezamos a trabajar, sobre todo, dividimos el proyecto en dos partes, lo que os he dicho antes, un poco de la práctica docente, que es la primera que voy a enseñaros, y luego la práctica de política o gobernanza, ¿vale? Nosotros nos encargamos desde la UNED sobre todo de la segunda parte. En esta trabajamos la Open University de Inglaterra, ¿de acuerdo? Que es una universidad que tiene 200.000 estudiantes, como os hagáis una idea. Nosotros somos la segunda más grande de Europa detrás de ellos, ¿de acuerdo? Y estuvimos trabajando con ellos en la parte de lo que sería el uso de las herramientas de IA, ¿de acuerdo? De la práctica docente y del uso de los estudiantes, ¿de acuerdo? No solamente la parte de docentes, ¿vale? Entonces, básicamente lo que nos planteamos pues, es una primera contextualización. Tecnología. ¿Vale? Entonces, para la primera parte planteamos un método más tradicional, ¿de acuerdo? Que me imagino, todos los que trabajéis en investigación sabéis que hay varias formas de realizar estado del arte. Nosotros solemos utilizar bien dos alternativas, que son estudios Prisma, de tipo Prisma, estudios rápidos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, utilizamos cualquiera de los dos, ¿vale? Entonces, esto para daros el contexto, no voy a entrar en la metodología, pero sí la tenía puesta para hablar de esta parte. Intentamos también introducir, sobre todo, factores de búsqueda que nos interesaban mucho y que tienen mucho que ver con lo que sepa y con lo que es la red alternativa en cuanto a ver las implicaciones en la diversidad, la inclusión y la accesibilidad. Esas están incluidas desde dentro. No nos interesa solamente ver que tenemos un catálogo de herramientas, por tipología, hecho también, ¿vale? Pero nos interesaba ver un poquito desde el punto de vista del uso ético de estas herramientas, cómo se hacía desde el punto de vista docente y desde el punto de vista del estudiante, que siempre nos olvidamos, que lo utilizan también bastante. Y además siempre suelo empezar estas charlas preguntando ¿quién no utiliza ChatGPT? No quién utiliza, sino quién no lo utiliza. ¿De acuerdo? Y normalmente no levanta la mano nadie, porque es una herramienta muy útil. ¿De acuerdo? También nos interesaba la parte institucional que os he dicho antes. Claro, yo soy gestor. A mí me interesa ver cómo le tengo que decir a la gente que trabaja conmigo cómo utilizarlo. ¿Qué hacemos con las herramientas? Cuando yo estoy generando un paper, estoy generando contenidos digitales, estoy utilizando una herramienta que está cogiendo datos de otros sitios. Hay unas implicaciones legales. Ya sabéis que en Europa tenemos la Ley General de Protección de Datos, la GDPR, el Reglamento General Europeo, y nosotros tenemos una serie de problemas graves en el sentido de usar contenido generado y no verificado, ¿de acuerdo?, por la IA, ¿vale? En otros países está más laxo porque, digamos, la normativa es un poco diferente, pero en nuestro caso tenemos problemas graves con ese sentido, ¿no? Y de hecho ahora mismo se está trabajando en la Comisión Europea para normativizar eso. Y cuando digo eso, digo cómo utilizarlo, si lo que se genera tiene derecho de autor, no tiene derecho de autor, si hay propiedad intelectual, si hay patente, bla, 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 bla. Ya sabéis que los europeos nos gusta mucho normativizar, somos los de los reglamentos, ¿de acuerdo? Nos hemos especializado en trabajar mucho en esa parte. Y sobre todo, una parte interesante a salir de esta parte, que eran las líneas guías para a ver qué prácticas habíamos detectado que eran las mejores que se estaban utilizando, ¿de acuerdo? Para poder sacar conclusiones acerca de esas guías que queremos desarrollar, de decir, oye, mira, esta gente en Polonia está utilizando de esta manera la IA, esta gente allí, y sacar unas conclusiones, ¿de acuerdo? Esa era un poco la clave. Bien, como siempre, esto ya es método científico, nuestras preguntas de investigación, como veis ahí, qué oportunidades y retos nos plantea. Como veis, no son preguntas muy raras, no nos partimos mucho la cabeza para pensarlas, ¿de acuerdo? Pero lo que sí queríamos ver sobre todo era, oye, cómo están impactando, cómo impacta el uso de los LLMs en la diversidad y en la inclusión, como he dicho antes, para nosotros era muy importante porque ya sabéis que los algoritmos generalmente están entrenados con datos que pueden tener sesgos y otro tipo de los datos, ¿de acuerdo?, que pueden no ser los más adecuados para tener en consideración ciertas cuestiones de diversidad, ¿de acuerdo? Nosotros en informática en general decimos que hay un dicho que es lo que entra como basura sale como basura, ¿vale? Entonces aquí lo aplicamos a rajatabla, ¿eh? Entonces si los datos que le metéis en un algoritmo son basura, lo que vais a tener es un algoritmo que produce basura directamente, ¿vale?
Ten en cuenta que ahora hay una amalgama de algoritmos, podéis elegir lo que os dé la gana. Los tenéis disponibles en cualquier plataforma y muchas de descarga. ¿Vale? Y sobre todo la tercera parte, que es la que nos correspondía más a nosotros, que es la parte de líneas guía, que esa es la que comentaré después. Bueno, hicimos la aproximación, de acuerdo, y tenéis un poco, si queréis ver cómo se utiliza, en este caso no utilizamos un método clásico Prisma, sino un método de literatura, revisión rápida de literatura, que es un poco diferente, y luego añadimos otro Prisma, ¿vale? Empezamos, de hecho hay 3 reports. Hemos empezado en 2024, hay un report de 2024, un report de 2025 de diciembre y otro que sacaremos en 2026, viendo la evolución, que nos interesaba no solamente ver una fotografía actual, sino ver qué está pasando a lo largo de los años. Y la verdad es que es sorprendente lo que está pasando. Me acuerdo en cómo se están utilizando las herramientas. Y en este caso, a diferencia de lo que lo veremos nuevo, no utilizamos literatura gris, es decir, fuentes no formales. Para entender que luego sí que los hemos utilizado en la otra, ¿por qué? Porque las directrices de los organismos internacionales, de las universidades españolas, europeas o otras, etcétera, no son documentos científicos, no son papers. ¿De acuerdo? Entonces ahí tuvimos un primer desafío de decir, bueno, vamos a hacer un análisis y utilizamos herramientas de lenguaje natural, o LLM, para analizar los datos, ¿de acuerdo? Con lo cual introducimos ahí un sesgo ya directamente. Vamos a utilizar las propias herramientas para medir cómo se gestiona, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí tenéis un poquito lo que estuvimos viendo. Estos son los típicos criterios de inclusión y exclusión, ¿vale? Nos quedamos siempre con el lenguaje en inglés, ahí perdimos parte de lo que nos interesaba, ¿vale? Voy rápido en esta parte, ¿vale? Porque esto yo creo que casi todo lo conocéis. ¿De acuerdo? Salieron aproximadamente 539 artículos en búsquedas, buscamos pues, sobre todo en EBSCO, en IEQ Explorer, las bases de datos más importantes que tenemos, en el Web of Design, en la CM. Como veis, son muy de ciencias e ingeniería, ¿de acuerdo? Pues nos interesa ver tecnología realmente, no tanto la parte pedagógica, pero luego le incorporamos la pedagógica después, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis el screening y al final lo que nos quedamos fueron con básicamente 147 artículos a revisar, ¿de acuerdo? Desde 2022, 3 años, ¿vale? Eso es el primer año. El segundo año, que aquí no está, que acaba de salir, eso ha explotado a 1.400. Lo digo para que sepáis que está en ebullición, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y entonces ahí sí que hemos utilizado herramientas de IA para intentar reducir el tiempo de revisión de artículos, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un poco el típico diagrama de selección, voy rapidito, ¿vale? Entonces vamos a ver a las cosas que hemos visto que ha pasado, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Bueno, lo primero, una parte interesante que también queríamos ver es el tema de dónde estaban focalizados los estudios por regiones. ¿Por qué? Porque queríamos ver dónde se estaba trabajando más, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un poco el número de artículos, como veis, agrupando por áreas. La primera es Asia, ¿de acuerdo? Luego está Europa y Estados Unidos. Nada raro, nada que el sentido común no nos diga que pasa así, ¿de acuerdo? Pero sí, poco por sorprendernos, sí nos pareció que la parte científica o de papers fuera tan baja en Estados Unidos, pensábamos que era más alta. Eso nos pareció un poco raro, ¿de acuerdo? Después de hacer el screening, ¿vale? Pero sí que nos encontramos después que hay más normativas en la parte de Estados Unidos que en el resto, ¿de acuerdo? Incluyendo la Unión Europea, ¿vale? Bueno, ahí tenéis también, aparece el área de Ecuador, Chile, ¿de acuerdo? Yo aquí también pregunto siempre en México si queréis que consideremos norte, centro o sur, porque hay gente que me dice, tengo amigos de México que están en España y me dicen, no, nosotros somos Norteamérica, yo considero Norteamérica, digo, pues Norteamérica, digo que lo sepáis, ¿de acuerdo? Bueno, las áreas, que quería quedarme un poquito con las áreas para que veáis un poco dónde se está trabajando más en el tema, ¿de acuerdo? Bueno, respecto de metodología, la mayor parte de ellos, como veis, se basan en cuestionarios, encuestas, ¿de acuerdo? La metodología de desarrollo de esos papers, básicamente para analizar lo que están haciendo bien docentes, bien estudiantes, ¿de acuerdo? Luego hay algunas que son cualitativas, como entrevistas, que ya baja bastante, ¿de acuerdo? Y también hay una parte de métodos combinados, ¿de acuerdo? Y muchos de ellos, 53 esos papers, son directamente revisiones de literatura, ¿de acuerdo? ¿Vale? Son bastantes, ¿eh? Bueno, ¿cuáles son las cosas que estuvimos un poco analizando? Y para ver también esas temáticas de las preguntas que hemos hecho, fijaros que había 3 preguntas de investigación. Y digo, bueno, a ver cuál es la que tiene más preponderancia respecto a lo que estamos analizando, ¿no? Y si os fijáis, todas están, o casi todas están, ¿dónde? En el área del uso docente, aprendizaje, cómo podemos utilizarlo y compañía. Fijaros que son esos 160 y pico que me parece que he dicho antes, 130 son dedicadas exclusivamente, es decir, la preocupación en la parte de literatura científica es cómo utilizar las herramientas desde el punto de vista de práctica docente, aprendizaje, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y lo que sí nos sorprendió bastante, que muy poquitos
trabajamos sobre el impacto en qué, en la diversidad, el uso por minorías, etcétera, etcétera. Cuando ya todos sabemos que hay una brecha digital en el uso de las inteligencias artificiales, ¿de acuerdo? De hecho, creo que lo dije el otro día en la presentación, hay un informe de hace 3 meses de Stanford que habla precisamente de eso. Y está hablando que las mejores notas o rendimiento, vamos a dejar en rendimiento, están siendo alcanzadas por aquellos estudiantes que están utilizando IAs de pago. ¿Vale? Entonces hemos sustituido el acceso a Internet por el uso de IAs más caras o más baratas. Y eso es otra brecha digital, ¿de acuerdo? Que es otro problema, ¿vale? Que tendremos aquí. Bueno, y la tercera parte, pues fijáis, está en medio. Bueno, sí hay interés en políticas institucionales, ¿vale? Bien, o sea que nos centramos, oye, a mí me interesa ver por qué no hay una consideración en esa parte de inclusión, en la parte de accesibilidad, y qué está pasando, ¿de acuerdo? Bueno, esos son los 3 ejes. Para que veáis ya un poco de glosado y tenéis un poquito, como veis, donde más se está trabajando es la adopción de la IA, básicamente, y la percepción de uso de la IA por parte de docentes y estudiantes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Se ve poco de todos estos metrajes aquí tenéis a la derecha los papers, ¿vale? Hay una cosa que a nosotros nos sorprendió bastante, que es de lo que menos estaba trabajando es en el desarrollo profesional de los profesores, es decir, formación, cómo utilizar de manera ética y responsable esas IAs, cómo se integran en la práctica docente, es decir, formación para docentes. Ahí la Facultad de Educación tiene algo que decir, no digo nada, ¿de acuerdo? Pero nos sorprendió, es decir, estamos hablando mucho de adopción, pero parece como son esfuerzos individuales de los docentes, ¿de acuerdo? Y por eso también nos interesaba la parte de líneas de trabajo de gobernanza. ¿Ah? Bueno, y luego también muchos, como no puede ser de otra manera, de evaluación de la tecnología, porque al final muchos de esos papers están en base de datos de tecnología, ¿de acuerdo? Con lo cual era lógico que salieran. De eso algunos no nos fijamos mucho, pues nos interesaba fijaros de las preguntas que teníamos de investigación, ¿vale? Bueno, ahí tenéis un poco la distribución por temas, ¿de acuerdo? Como veis es la misma transparencia de antes, pero con gráfico de barras, me queda más claro. Ya os pasaremos la presentación, ¿vale? Bueno, y la parte también de la forma o la metodología usada para los papers, si os fijaros, también tiene mucho que ver con lo que hemos hablado antes. Encuestas, datos de entrevistas y sobre todo evaluación de tecnología. ¿De acuerdo? De prima el trabajo que se está haciendo de análisis del uso de la IA. ¿De acuerdo? Insisto, estamos en el área de práctica docente. ¿Vale? Bueno, ¿cuáles son los temas que se están considerando desde el punto de vista, esto es ya de las conclusiones del análisis que estuvimos haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, aparecen 5 temas clave, ¿vale? Que son los que aparecen más insistentemente. Esto nos toca también, la mejora pedagógica. ¿Vale? Siempre esa es la disquisición que tenemos entre tecnólogos y pedagogos, en el sentido de que la tecnología está hecha para utilizarla, ¿de acuerdo? Y muchas veces la tecnología nace, pero no se sabe utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esa es la primera de las preocupaciones que sale ahí. Como veis, parece que son cosas de sentido común, pero había que validarlas empíricamente, para ver exactamente qué estaba pasando. Otra parte interesante e importante, que se está cada vez trabajando, de hecho, parte de lo que se está haciendo en el proyecto SPY tiene que ver con eso, que es la evaluación automática o la eficiencia de la evaluación, por ejemplo, en temas administrativos, ¿vale? En cómo evaluar. Ahora muchos de esos papers están trabajando, yo de hecho también lo hago, en la generación de rúbricas, ¿vale? Para acelerar las correcciones, ¿vale? Sobre todo cuando todos son trabajos de texto. Cuando son trabajos de texto, los LLMs hacen muy buen trabajo de síntesis. Cuando digo síntesis. ¿Vale? Y que lo remarco muchas veces porque a veces lo que interesa no es la síntesis, sino remarcar el juicio crítico de los estudiantes para saber si efectivamente han entendido lo que están haciendo. Porque y eso lo podemos decir para lo bueno y para lo malo, muchas veces copian y pegan lo que les produce ChatGPT, Claude, Gemini. Te digo que la amalgama es tan grande que se pueden utilizar muchos, ¿de acuerdo? Y los detectores de copia, más de copia de algoritmos, no son fiables, ¿de acuerdo? No lo son, ¿vale? Entonces, eso produce un problema en la práctica docente. Y cada vez más grande, ¿vale? Bueno, por supuesto, las consideraciones éticas, esas nos pueden faltar porque son obvias de lo que hemos comentado antes, ¿de acuerdo? El acceso y la equidad de acceso a esa tecnología, eso es otro problema que nadie habla o que se habla muy poquito, pero que está muy presente, ¿de acuerdo? Yo no sé aquí, ¿cuántos tenéis la versión de pago de ChatGPT o Gemini? El resto no. Efectivamente. Bueno, pues me repito lo que os he dicho antes. No, no te vas a discutir si está mejor o peor. No estamos en eso. Lo estamos evaluando. Lo estamos evaluando. Yo tú pagas.
Vale. Y otra parte interesante, y es verdad que salió de la evaluación que hicimos, es la resistencia por parte de docentes en utilizar la IA, que tiene mucho que ver, si fijáis, antes lo he comentado, había un tema que tenía que ver con la formación al docente. Se hablaba poco, ¿os acordáis que lo he dicho antes? Claro, esa falta de formación y esto hace primero, o el efecto primario es, voy a negar el uso de la IA. Y como decimos en España, no se le puede poner puertas al campo. Es así. No sé si es así igual aquí en México, pero en España lo decimos. No se puede cerrar porque, mira, el campo es muy amplio y si no va por aquí, va a ir por acá. Con lo cual, al final lo que hay que hacer es regular. Y pasa primero por enseñar a los docentes a cómo se debe utilizar y sobre todo una cuestión que veremos luego, cómo es a diseñar sus tareas. Cómo van a evaluar a la gente. ¿De acuerdo? De hecho, ahora mismo, por ejemplo, en España tenemos un problema bastante grave, sobre todo en ciertas licenciaturas, en donde se entregan, hay una asignatura final, es el trabajo fin de grado. Digamos que es un trabajo donde se demuestra que has adquirido todas las competencias, resultados de aprendizaje, la parafernalia que tenemos en Europa, la parte esta, que al final no deja de ser escribir en muchas licenciaturas o no ingeniería, no tanto, porque en ingeniería somos más de hacer muchas cosas distintas, pero genera un trabajo de 30 o 40 páginas, que esto, una herramienta de esto, no sé, en 5 minutos la tenéis hecha, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, es rediseñar cómo vas a evaluar esto. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Presentaciones orales. Y me diréis, si vosotros estáis a distancia, ¿cómo lo hacéis? Tecnología, videoconferencia y grabación, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Y eso que genera? Cuando son grandes números, tenemos un problema gordo. Nosotros en la universidad, en la UNED, tenemos un problema enorme porque tenemos que hacer, para que os hagáis una idea, psicología es una facultad que tiene cerca de 40.000 estudiantes, para que os hagáis una idea. Solo psicología. ¿De acuerdo? En la escuela tenemos unos 5.000, para que os hagáis una idea. Más o menos es un 10%, porque ahora tienen que hacer 4.000 evaluaciones de trabajos de fin de grado. ¿Vale? En línea. ¿De acuerdo? Entonces, por eso también entra el concepto de rediseñar todas esas cuestiones. ¿De acuerdo? Como veis, al final lo que estamos haciendo es ser reactivos, no proactivos. Estamos reaccionando a un problema, no intentar avanzar a cómo podemos solucionarlo. ¿Vale? Bueno, ¿cuáles son otras tendencias que hemos visto? Pues evidentemente a partir de 2020, en concreto 2022 se ve rápidamente con el uso de la tecnología. Hay una parte que sí que se ha detectado que ahora trabaja más, y mira, aquí remitimos al EPAI, al proyecto, que es cómo integrar la parte de el enganche de los estudiantes y todo a medir con la analítica de aprendizaje qué están haciendo las interacciones y mejorar y crear entornos de aprendizaje personalizados. ¿De acuerdo? Entonces, eso, nosotros empezamos a trabajar en eso en el año 2010. Hizo una curva de bajada, de repente ya a mí me interesaba lo que era la analítica de aprendizaje para ver qué está pasando con los estudiantes y de repente ha vuelto a venir con la inteligencia artificial que ha facilitado la automatización de esas cuestiones, ¿no? ¿Vale? Bueno, ¿cuáles son como conclusión de esta parte? ¿Cuáles son las brechas y los retos que se nos plantean ahora mismo? Y con esto termino la primera parte para ir rápido. Vale. Cuestiones que sí que hemos detectado en cuanto a brechas, ¿vale? Pues faltan estudios empíricos robustos, ¿de acuerdo? Son todos muchos estudios de punto de vista muy locales, ¿de acuerdo? Que son muy sesgados en el sentido de que no tienen una implantación, digamos, más longitudinal países o universidades del propio país. Yo te hablo de España, pues ponerse un ejemplo, no hay nada alrededor. Lo que sí también hemos visto, tampoco parecía raro, pero hay que ponerlo evidente, es que el uso de esa tecnología, ¿dónde está? En las ingenierías y en las ciencias. Entonces hay una baja representación del uso de esas tecnologías en las humanidades y las disciplinas de arte, fotografía, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Lo que no sabemos ahí, efectivamente, porque no vienen esos estudios, es si se debe a no saber utilizarla o se debe a falta de conocimiento. ¿De acuerdo? Son cosas diferentes que se tienen ahí, o básicamente porque no se permite el uso en las facultades, ¿de acuerdo? Y luego que hay una parte de explotación mínima en el uso de agentes de inteligencia artificial para mediar. Y volvemos a los entornos de aprendizaje que hemos comentado antes, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los retos que se derivan de todos los estudios que hemos hecho? Pues primero, no hay nada de desarrollo ético al respecto, absolutamente nada, ¿de acuerdo? Hay normativas de privacidad de datos, normativas de uso de tecnología, pero hay nada de uso o desarrollo ético, ¿de acuerdo?
aparte en en distintos contextos, ¿de acuerdo? Hay un problema y ese sí, porque es un problema económico, en la definición o el uso de infraestructuras propias para cada institución, ¿de acuerdo? Lo he dicho antes, son infraestructuras caras, ¿de acuerdo? ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, para la parte de UBOTs, tenemos varias máquinas dedicadas con GPUs de NVIDIA bastante caras, mucho dinero. Así lo dejamos ya y no damos más datos, ¿de acuerdo? Claro, eso depende mucho de la capacidad económica que tenga la universidad, si es muy grande, si es muy pequeña, o si hay una apuesta decidida por el uso de esas tecnologías, que yo lo haría, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y sobre todo, otro reto importantísimo es el desarrollo profesional, ¿de acuerdo? Dentro de las universidades para los profesores y las profesoras. ¿Cuáles son las direcciones futuras que salen de aquí? Que además lo haremos el año que viene con el report de 2026. Hay básicamente tres, ¿vale? Desarrollar marcos interdisciplinarios para colaboración entre máquina y humanos. No hay. No hay ninguna referencia al respecto. No hay marcos de trabajo. ¿De acuerdo? No hay nada de diseño inclusivo entre las herramientas de IA. Pero cuando digo nada. Absolutamente nada. Con lo cual, si queréis investigar, yo os aconsejo por ahí, que es un buen área para posicionarse ahora mismo. ¿De acuerdo? Y esta marco porque lo que viene alrededor, que es el desarrollo de políticas. ¿De acuerdo? Esta es la parte que sí quería, sobre todo basada en evidencias, que es la parte interesante. Y vamos a ir rápidamente porque a partir de aquí generamos la segunda parte de los reports. Entonces nos centramos básicamente, aquí tenéis un poco lo que hicimos en su momento de centrarla en los tres ejes, ¿vale? Y lo que básicamente definimos como output del documento, me voy a la salida, son los componentes claves de las políticas. No estoy hablando del uso por parte del profesor, estoy diciendo qué tiene que decir la institución, qué es lo que tiene que gestionar y cómo hacerlo, ¿vale? Y también detectamos buenas prácticas de instituciones. Aquí ya no estamos hablando de instituciones, facultades o universidades o centros educativos en general, no tienen por qué ser universidades, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, ahí tenéis un poquito también, y aquí me paro rápidamente porque aquí lo que hicimos es, aplicamos de nuevo una metodología basada en Prisma, pero dijimos, claro, ahora ya tenemos dos tipos de fuentes, literatura gris o métodos no formales, porque hay directrices de quién, Unión Europea, UNESCO, el gobierno americano, el gobierno chino. Lo vimos anterior. ¿Os acordáis que pusimos esas áreas antes? Como ya teníamos el conocimiento, dijimos, vamos a ver. Pero lo que hicimos básicamente es utilizar dos vías de trabajo, una la habitual, ¿de acuerdo? Trabajando con las herramientas habituales de literatura científica, y luego ya entramos en las no formales. ¿Veis? Aquí aparece la UNESCO, las Naciones Unidas, la Unión Europea, esta parte que es un laboratorio que tiene, esto es de la UNESCO, ¿vale? Que es el i4Edu, Tesis Inteligente para Educación, que es un grupo de trabajo especial que tiene unas guías excelentes de trabajo, ¿vale? Tenéis toda la documentación si la queréis, os la paso, tenemos todos los enlaces grabados, ¿vale? Y a partir de lo que hicimos aquí, y la OCDE, por supuesto, la Organización de Económica, a partir de aquí lo que hicimos es, vamos a analizarlo. ¿Con qué? Con textos. Con textos. Además normativas que pueden ser de 100, 200 páginas, directrices y compañía. Claro, eso es un trabajo ingente que teníamos que hacer en menos de un mes. ¿Qué decidimos hacer? Utilizamos el LM para esto. ¿Qué LLMs utilizamos? Básicamente utilizamos tres herramientas, ¿vale? Dos, en realidad. Notebook y luego una herramienta especializada que utilizamos mucho solamente para temas científicos, que es Consensus. Hay varias, tenéis, o sea, luego hay una amalgama de inventario de herramientas, ¿de acuerdo? Bastante, y cada año más, ¿vale? Entonces, eso hace que se pierda mucho la gente en utilizar las herramientas, ¿de acuerdo? Porque Consensus nosotros lo utilizamos mucho para la parte de estado del arte. Tiene deep reviews y tiene una serie de cuestiones que facilita hacer, si queréis trabajar con esa o Licit, tenéis un estado del arte en una tarde. Para que os hagáis una idea, ¿de acuerdo? ¿Vale? Hay que revisarlo, pero está entrenado. Y a partir de aquí lo que hicimos es ver un poquito qué eran las directrices que salían de aquí, los componentes claves de las directrices, ¿vale? Y entonces mezclamos esas dos fuentes, esos dos resultados en los dos tracks, ¿vale? Así a grosso modo, lo que tenéis ahí básicamente es un mapa de referencias importantes. Y fijaros que lo que hemos hecho es agruparlos por continentes y ver cuál es el interés por zonas donde se estaba focalizando, digamos, sobre inteligencia artificial. Como os he dicho antes, Europa, normativa. Estados Unidos,
Aquí sí que hemos encontrado marcos experimentales de trabajo directamente para las políticas. Lo tenéis en Harvard, en la Universidad de Nueva York, ¿vale? Aquí ya se empiezan a ver ciertas, bueno, incluyo México, ¿vale? Que lo tenéis aquí, ¿vale? Aquí ya empezamos a trabajar en la parte del Cono Sur, en políticas emergentes, ya con unas primeras definiciones de los componentes que tienen que ser esas políticas y los desafíos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis un poquito, sobre todo, los grandes ejes que hemos puesto antes, ¿de acuerdo? Y aquí, una parte interesante en Asia, fijaros, como no puede ser de otra manera, ese desarrollo está dirigido por el Estado. La normativa no la ponen las universidades, no hay un consenso, sino que el Estado es el que dirige, digamos, esas normativas, ¿vale? Seguimos. Vale. ¿Cuáles son los 6 elementos? Y aquí ya salimos a los resultados que deben incluir una política de gobernanza en temas de inteligencia artificial. Ahí tenéis las 6 pilares. Eso fue el análisis completo de todas esas fuentes, formales y no formales, ¿de acuerdo? Tenéis ahí. Primera que aparece. ¿Qué tiene que ver con la IA? Los requerimientos legales. Pues mucho. Mucho, ¿de acuerdo? ¿Vale? Otra parte interesante es que dentro de esas políticas se tiene que precisar o tienen que dar líneas de uso aceptable de la IA, no de negación. ¿Qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer? ¿Qué cosas se citan? O se puede utilizar citando siempre qué se ha utilizado y para qué. ¿De acuerdo? Declaraciones de impacto ético. Eso ya os he dicho antes que no había nada. ¿De acuerdo? Eso debe estar incluido como un componente clave de la política. Estoy hablando de política, ¿eh? Estoy hablando de un documento que la institución tiene que desarrollar para dárselo a los docentes y a los estudiantes, ¿eh? Para que sepan cómo tienen que elaborar el trabajo. Por supuesto, la formación, ¿vale? Y sobre todo la parte que tiene que ver con la literalidad del uso de la IA, ¿de acuerdo? ¿Vale? Adoptar estrategias de pensamiento crítico, que yo creo que todos estamos de acuerdo que es más que evidente que hay que hacerlo. Ahora hay que adaptar a la universidad entera para hacer esas cuestiones. ¿Qué quiere decir la universidad? Lo que tiene que hacer. Cuando hablo de la universidad, hablo con la comunidad completa de gente. Y luego, para ver si efectivamente esas políticas tienen efecto o no, hay que implementar, y esto es lo más, probablemente lo más importante y lo más gris en el sentido de que es más complicado, mecanismos de contabilidad, de uso de herramientas de IA, quién las está utilizando, cómo se hace, y eso implica presupuesto de la universidad para trabajar en esas cuestiones, ¿vale? Otra vez estamos con dinero, ¿vale? No, porque siempre sale. No hemos hecho un impacto monetario para analizarlo, ¿eh? Pues sería interesante. Bueno, entonces, desde el punto de vista de esas bases, lo que hemos detectado es una serie de casos de uso que tenéis ahí, ¿de acuerdo? ¿Vale? En generación de contenidos, en estructuración de políticas éticas, en establecer, sobre todo, estructuras normativas dentro de la propia universidad, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y sobre todo una parte muy importante que es un plan de formación estructurado. Y eso es muy importante. ¿De acuerdo? Nosotros en la universidad, en la UNED, tenemos un departamento dedicado nada más que a eso con los docentes. Se llama IUD y se dedica exclusivamente a eso. ¿De acuerdo? En dar formación, tecnologías emergentes, en pedagogía, en metodología. ¿Vale? Vale. Bueno, ahí tenéis un poquito también lo que serían los otros retos que aparecen aquí. ¿Vale? Que los tenéis un poquito, voy rapidito y voy terminando yo porque me voy a las conclusiones ya directamente. Estoy ocupando mucho tiempo. ¿Vale? Que ahí tienes un poco lo que son las recomendaciones, ¿vale? Los retos y las recomendaciones. Esto está generado con Notebook, DM, ¿de acuerdo? Yo tengo mis datos, digo, créame una slide que tenga esta parte, ya está. ¿Vale? Así no me dedico a pensar en la parte artística. ¿Qué ocurre que hemos detectado como brechas? Fragmentación en la gobernanza. ¿De quién depende? La definición de la política. ¿Cómo se fragmenta, cómo se implementan todas esas claves éticas que hay? Eso es así. Está por resolver. Hay disparidades en los recursos que se utilizan, inconsistencia. Utilizamos recursos personales, recursos que proporciona la universidad, etcétera, etcétera. Las prioridades están mal colocadas. La traducción es un poco rara, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y sobre todo la parte de cómo aplicar esa IA en metodología. ¿Cuáles son los límites metodológicos de aplicar? Que tienen que ver con la parte de evaluación, ¿vale? Lo que vimos también un poquito como recomendaciones para intentar reducir esas brechas las tenéis a la derecha, ¿de acuerdo? Primero, una evolución continua de la... Estoy hablando de política, de papel. Estoy hablando de qué tenemos que hacer. Política. Evolución continua. Y eso tiene que ver con la gobernanza. Validación empírica. ¿Os acordáis que os he dicho que uno de los componentes claves es la contabilidad?
La validación empírica se basa en contar, en medir y en tener esos datos estadísticos, ¿de acuerdo? Estadísticos o otro tipo. La generalización, ¿vale? Y lo que os comentaba antes de la contabilidad, ¿vale? Bueno, voy a ir terminando ya. Estas son las conclusiones y las recomendaciones, ¿de acuerdo? ¿Vale? Muchas son muy parecidas, ¿vale? Hablo un poquito de Europa porque nos centramos mucho en la parte del informe. El informe está disponible, ¿eh? Lo tenéis ya publicado en Zenodo, o sea, es un producto que además decidimos desde el principio que estaría abierto. Todos los repros que tenemos están abiertos, se puede descargar, utilizar, este está abierto con toda la información, pues lo queréis saber, sobre todo porque hay un análisis profundo, que ahí no lo he dicho nada, de 120 países que declaran tener algo. Digo, declaran tener algo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que hubo que analizarlo todo, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis un poquito el estado que hemos comentado antes de la fragmentación y sobre todo de las prohibiciones que se están haciendo sobre el uso. Claro, y fijaros que aquí aparece la palabra in-house. ¿Cómo le digo a un estudiante que no utilice la IA si la tiene en casa o la tiene en su PC o en su móvil? No puedo, ¿vale? Hay que pasar de la teoría a la práctica, ¿de acuerdo? Siempre estamos hablando, lo que estoy contando yo también es teoría, hay que pasarlo a la práctica, ¿vale? Luego, yo creo que esto es obvio, pero esto cuesta más. Tiene que ver con lo que hemos hablado de la resistencia de los profesores a cambiar, que es el rediseño de la evaluación, ¿vale? Es lo más prioritario ahora mismo, ¿de acuerdo? Sin duda alguna. Ese, además tendría lo que tiene más efecto, ¿vale? Y otra parte muy prioritaria, que también sale de todo este análisis, que la gobernanza tiene que ser participatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que participar todo el mundo. No tiene que ser, con todo mi respeto al rector, el rector desde arriba el que decida las cosas, ¿de acuerdo? Que tampoco es mala fórmula, pero en este caso es conveniente escuchar a todo el mundo, ¿vale? Es decir, que cuando hablamos de participación hablamos de docentes, hablamos de estudiantes, hablamos de personal de administración de servicios, de todo el mundo, porque todo el mundo al final lo utiliza. Solo hemos hablado de la práctica docente, pero hemos hablado de la parte de gestión, de la parte de gobernanza, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, con esto termino. Los dos ejes que me interesaba comentaros y dejo ahí las reflexiones por si tienes alguna pregunta. Muchas gracias. Agradecemos al doctor su conferencia, su exposición, todo lo que nos aporta con esta investigación. Y tenemos espacio para tiempo, mejor dicho, para 3 preguntas. Ya va la primera. Pensaba que os había hecho dormir ya, pero parece que no. Hace ratito mencionabas que uno de los ámbitos en los que más se está utilizando la inteligencia artificial es en la educación, pero que precisamente es la que está, una de las que está rankeada más abajo en cuanto a la capacitación de profesores o de su personal o incluso del personal administrativo. Seguramente has visto algunos casos que son de éxito. ¿Qué han hecho? O donde tú has visto que ha funcionado mejor, ¿qué has observado que han hecho? Que pudiera retroalimentarnos a los demás. Tiene que ver con lo que hemos hablado de la gobernanza participativa, ¿vale? Tiene que ver mucho con eso porque lo que se hace es incorporar, lo que hemos visto en algunos sitios es un comité, va a incorporar con estructuras que ya existían, un comité de ética, sabéis que se va a formar un comité de ética, un comité de validación, que ahora, y hablo por ejemplo de la UNED, ese comité también se trabaja en estas cuestiones, ¿de acuerdo? Un poco define el rango de trabajo, los planes de formación en temas de inteligencia artificial coordinado con la gente que lo da, no solamente para profesores, sino para estudiantes. Y son los que trabajan con los vicerrectorados, por eso digo, hablamos mucho de la parte participativa, porque cada responsabilidad es diferente, pero toda combinada sí que llega. Entonces, en este caso nuestro, lo que hemos visto es que un comité que centralice con todas esas partes y que tenga acceso a todas las estructuras de gobernanza que tienen capacidad de decisión, que eso es importante, incorporadas en ese comité, funciona bien. Y digo, por ejemplo, la UNED, que funciona razonablemente bien, pues hemos sacado 3 directrices en menos de 6 meses, ¿de acuerdo? Que más o menos se siguen. Con esa capacidad, pues ha funcionado bastante bien, ¿de acuerdo? En Turquía también lo tienen hecho, en Alemania en 2 universidades también lo habían implementado, no se llamaba de ética, se llamaba de otra manera, ¿de acuerdo? Lo habían hecho ad hoc para esto, habían incorporado a la gobernanza del rectorado, lo que tienen que ser los vicerrectores son los vicerrectorados que tienen que ver con la tecnología y la metodología, ¿de acuerdo? O innovación, depende de los vicerrectorados. En Estados Unidos el problema que hay no es un problema, es que la estructura es muy flexible. No hay tanta estructuración jerárquica.
los componentes, está más verticalizada, ¿de acuerdo? Es decir, decano, ganan mucho en Estados Unidos allí, básicamente, tienen más capacidad de decisión, ¿vale? Entonces, eso hace que pierda un poquito, digamos, esa participación, ¿vale? Y entonces lo que hemos visto que funciona bien son los modelos europeos, ¿de acuerdo? Y bueno, luego tenéis el modelo chino, pero ahí el que manda es el presidente de la República China. Ahí ya no podemos hacer nada más, que tiene un consejo asesor para esas cuestiones. Lo tenéis publicado, además. En el último informe de la UNESCO habla muy bien de esas implementaciones de gobernanza, ¿vale? Entonces, la solución que hemos visto que parece más factible es tener un comité que aglutine, ¿de acuerdo? Porque media experiencias, ¿de acuerdo? ¿Vale? Tanto la parte docente, la parte de gestión, y mira necesidades y mide datos, que es lo que he dicho antes de la contabilidad, ¿vale? Que al final necesito saber si yo pongo ciertas medidas, ¿tiene efecto o no tiene efecto? ¿Vale? Muchas gracias. Sí, buenas, buenas tardes. Quisiera saber si tiene usted, doctor, algún dato sobre la demanda real de estudiantes con algún tipo de discapacidad que amerite todo este esfuerzo de todos los stakeholders, todos los involucrados en Europa o en España o para la capacitación de los docentes. Es decir, por ponerle un dato, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en México, la matrícula de estudiantes con discapacidad es tan solo del 2%. Y ahorita en el proyecto de investigación en el que yo estoy trabajando, pues nos hemos encontrado muchos obstáculos desde política educativa de las autoridades, porque pues es una cantidad muy pequeña como para invertir, etcétera. O sea, apenas estamos empezando, gracias aquí a la iniciativa de mis tutores, pero pues realmente es muy pobre. No le apuestan a eso porque implica mucho esfuerzo, dinero, etcétera. No sé qué tan distinto sea la cuestión en la UNED, en España, en Europa. Gracias. A ver, buena pregunta. Ha visto que te lo he puesto que esos aspectos se tocan muy poquito. Y se tocan muy poquito por lo que decías precisamente de la rentabilidad. Es decir, el esfuerzo que requiere el proceso, el flujo, llámale desde contenidos hasta evaluación, hasta exámenes, etcétera, etcétera, no suele compensar, aparte de que normalmente la mayor parte de las universidades hay restricciones de acceso. Y ahora te cuento el caso UNED, para ver el otro extremo. Nosotros en la universidad, por definición y por mandato, tenemos que los estudiantes con algún tipo de discapacidad tienen la matrícula gratuita. Estamos hablando de que tenemos aproximadamente unos 8.000, para que te hagas una idea, ¿vale? Nosotros, digamos, tenemos una función social. Aparte de ser universidad, tenemos encargados también el tema de presos, o sea, tenemos bastantes, digamos, grupos minoritarios a nuestro cargo y además como te digo, matrícula cero, ¿vale? ¿Qué tiene eso de relevante para todo esto? Porque nosotros tenemos una unidad específica para estas cuestiones, ¿vale? Entonces, nosotros ya nacimos con esa estructura, ¿vale? La universidad ya tiene, se llama UNIDIS, el departamento que lleva toda esa parte, y tiene un presupuesto propio para estas cuestiones, desde la adaptación de contenidos, exámenes, etcétera, etcétera. El resto de universidades, te digo, de España, apenas tienen, ¿de acuerdo? Porque precisamente la gente se va a la UNED porque tiene esa matrícula gratuita, lógicamente. Es que si a ti te dicen puedes estudiar, y de hecho te digo, tenemos mucho. Mirando en Europa, en general, el acceso universitario, digamos de universidad de educación superior, es mínimo por parte de esos grupos minoritarios. Entra muy poquito. Suele ser por esfuerzos personales y no hay estructuras para esas cuestiones, ¿de acuerdo? La inteligencia artificial ayudaría mucho para estas cosas, pero el problema que tienes es que no es rentable. ¿De acuerdo? No es nada rentable. Entonces hay países con más aspecto o que focalizan más en el aspecto social, y puedo decir que España lo es, más allá de otras cuestiones, ¿de acuerdo? Pero países como Alemania, Holanda, no, ¿de acuerdo? No lo tienen, ¿vale? Bueno, y no te puedo decir la cantidad que maneja de presupuesto, porque a lo mejor te haría una idea para 8.000 estudiantes más o menos cuánto debes invertir para tener algo parecido en escala, por darte un ejemplo, ¿vale? Pero yo te diría que el departamento en personal lleva unas 12 personas, si no recuerdo mal, aproximadamente, pero es verdad que coordinan realmente las acciones, las actividades, porque al final yo pongo los exámenes a mis estudiantes con discapacidad, ¿de acuerdo? Tengo todos los años alguno, y entonces le mandamos adaptaciones. No utilizo por ahora la IA, no me hace falta, pues son esas adaptaciones o bien de tiempo o bien de, por ejemplo, con discapacidad visual, pues hay que poner letras más grandes. Hay cosas que podría hacer la IA automáticamente, también te digo, ¿vale? Pero por ahora las hacemos manuales, ¿de acuerdo? ¿Vale?
no tiene mucha, no te puedo interpretar porque es una realidad. Yo ahí no, no te puedo decir, de lo que hemos visto no nos hemos centrado. Pero te digo, si has fijado en lo que os he dicho antes, apenas hay datos de inclusividad, apenas hay datos de grupos minoritarios, apenas hay, ¿vale? Apenas hay, ¿de acuerdo? Eso es un gap bastante grande. Quedan 6 minutos para una pregunta. Es claro que hay una amplia necesidad sobre el tema del desarrollo profesional docente. ¿Qué nos puede compartir sobre cómo los países están abordando el tema de la profesionalización de la docencia sobre eso? Sí, en cuestión de enfoques, en cuestión de alternativas, en cuestión de estrategias. Vale. Estamos hablando de planes nacionales. Estamos hablando de institución, no hay a nivel de educación superior, sino a nivel de planes nacionales. Lo que más conozco es Europa, ¿de acuerdo? Porque aquí, efectivamente, como he dicho antes, China lo tiene, ¿eh? Pero está gestionado por el gobierno chino. En Europa, digo, España no tiene nada. Es a nivel. En España la cuestión es que tenemos otros organismos, digamos, que agrupan las universidades. Entonces ahí sí que se debaten esas cosas, salen directrices. Se aplica sobre todo normativa europea. Entonces entramos en la Comisión Europea. Entonces, la Comisión Europea sí que tiene ahora un grupo de trabajo que está haciendo, digamos, ese trabajo de reestructuración, reformulación de directrices para, digamos, llevarlas a buen término en los países. Pero ya no estoy hablando de universidad, estoy hablando del sistema educativo de cada universidad. No te hablo ya de universidades, ¿de acuerdo? Que en ese sentido son más autónomas que, por ejemplo, primaria, secundaria, estructuras que tenéis por debajo de colegios, ¿vale? No tienen nada que ver. Sí que es verdad que en España, y aquí tenemos, está por aquí, Paco. Paco lleva el CENICE, que lleva parte de formación y contenido de ese estilo. Él está mucho tiempo trabajando en eso y ahí sí que se ha hecho el esfuerzo. ¿De acuerdo? Es verdad que haría falta más, él y yo lo hemos hablado alguna vez, hace falta más, pero es un bueno, entonces es un buen punto de partida. Entonces, ¿qué ocurre? Esto ha sido un boom, una interrupción, o sea, ha llegado interruptivamente de repente. Entonces, llegar a adaptarse porque, para lo bueno o para lo malo, la administración va mucho más lenta que la evolución. Es así, ¿vale? Se está empezando a hacer cosas. Te digo que en España no, per se, pero sí en la Comisión Europea sí que están trabajando en eso y la UNESCO, por ejemplo, y las Naciones Unidas sí que tienen ya directrices, ¿eh? Y modelos hechos, ¿de acuerdo? Me imagino que en breve se trasladarán probablemente a la Comisión Europea y en el resto de países, pero no hay política institucional. O sea, por eso hicimos el análisis, porque nos extrañaba que no hubiera nada. Hay cosas puntuales. Yo tengo en la UNED, en Castilla-La Mancha, en la Universidad de... hay 2 alemanas que tienen ya algo, en Austria tienen, en Holanda, pero son esfuerzos muy puntuales. No hay una coordinación a nivel más generalista de normativa, no normativa. A mí no me gusta hablar de normativa, directrices, de acuerdo de uso, porque las normativas al final son restrictivas e impositivas y eso normalmente no suele ir bien con la tecnología, tal cual, ¿vale? Aunque nos guste mucho en Europa hacerlo. Bien, agradecemos la amabilidad del doctor a través de su conferencia y sus respuestas a las preguntas del auditorio e invitamos a nuestro rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, el maestro Carlos Estrada, para que nos haga el honor de entregarle un reconocimiento y un regalo al doctor Rafael. Foto oficial. Agradecemos su presencia y les invitamos cordialmente a seguir participando activamente en las actividades del Congreso. Mañana iniciamos a las 9 de la mañana con otra conferencia magistral. Tengan una muy linda noche.